So, are you trying to get through the company on the American or anything? We're trying everything here. Is he really got no transponder screwed up or what? It appears that way. No kidding. All right. American Airlines emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nitty at American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed. Aquel 11 de septiembre, como ahora se recuerda la fecha, 19 terroristas que integraban la organización extremista islámica secuestraron 4 aviones comerciales y lograron impactar 3 de ellos en sus objetivos. 2 de los aparatos fueron a dar con las Torres Gemelas de Nueva York, un tercero impactó en el edificio del Pentágono, en Washington, y el cuarto, destinado a estrellarse contra el Capitolio o la Casa Blanca, finalmente cayó en un campo de Pensilvania tras la intervención de sus pasajeros. Los objetivos de los terroristas eran los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos. A las 8:46 am, hora local en Nueva York, el vuelo 11 de American Airlines, que se dirigía de Boston a Los Ángeles con 92 personas a bordo, impacta contra la torre norte del World Trade Center, que queda en llamas y generando una espesa columna de humo. Apenas 15 minutos más tarde, el vuelo 175 de United Airlines, también que despegó de Boston con destino a Los Ángeles, con 65 personas a bordo, se estrella contra los pisos superiores de la Torre Sur y genera una gigantesca explosión. Kennedy Tower reports. Are you serious? Kennedy Tower reports that there was a fire at the World Trade Center. 2 minutos más tarde, a las 9:05 am, el entonces presidente es informado del ataque, mientras participaba en una lectura de cuentos a niños en una escuela primaria en Florida. Su jefe de gabinete le susurra al oído: un segundo avión golpeó la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque. Aunque a las 9:25 am, las autoridades cierran el espacio aéreo de todo Estados Unidos, impidiendo el despegue de todos los aviones no militares. El vuelo 77 de American Airlines, con 64 personas a bordo, que ya había despegado del aeropuerto y se dirigía a San Francisco, se estrella contra la pared de la fachada oeste del Pentágono tras ser secuestrado por 5 terroristas. Cinco minutos después, la Administración Federal de Aviación ordena el aterrizaje de todos los aviones en un espacio aéreo estadounidense. A las 9:59 am, la torre sur del World Trade Center colapsa y se desploma en 10 segundos. El diluvio de fuego, acero y polvo fue tan infernal que jamás encontraron rastros de ADN de cientos de víctimas. La estupefacción por el derrumbe del edificio encuentra un siguiente golpe apenas 4 minutos más tarde, cuando el vuelo 93 de United Airlines, que viajaba de Newark, San Francisco, se estrella en el campo de Pensilvania con 44 personas a bordo. Algunos pasajeros, informados por teléfono celular de lo que estaba ocurriendo en Nueva York, intentaron doblegar a los terroristas dentro del avión e impidieron que la aeronave se dirigiera a alguno de los objetivos estratégicos. A las 10:28 am se derrumba la torre norte del World Trade Center, habiendo declarado a las Fuerzas Armadas en estado de alerta máxima a partir de la 1:04 p.m. El presidente emite un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca a las 8:30 p.m. Durante la transmisión califica lo ocurrido como actos terroristas despreciables, malvados. Promete hallar a los responsables y asegura que Washington no hará diferencias entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que lo albergan. Años después del acontecimiento, aún no es posible determinar el número objetivo de víctimas que murieron en él. Esta indefinición y la desaparición de imágenes han llevado a formular en algunos comunicólogos y periodistas el hecho de estar ante una desinformación con características nuevas.
porque a quién le interesa y beneficia el silenciamiento y el dramatismo y angustia que se vivió y acompañó durante todo el atentado. La respuesta nos lleva a otro efecto diferente de los estudiados habitualmente por los comunicólogos, al evitarse la otra sensación de peligro y derrota en las masas de la ciudad de Nueva York. Tras los hechos del 11 de septiembre, el mundo entero cambió. Las naciones occidentales, especialmente las que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, viven en constante alerta antiterrorista. Existe mucha prevención, pero también existe el miedo, porque en cualquier momento cualquier cosa podría ocurrir. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una gran verdad. Es una frase icónica atribuida al alemán Goebbels. La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas. Por una parte, lo que se repite en los medios de comunicación se convierte en una verdad absoluta aunque ésta no la sea. Y de lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe, queda fuera del debate de las ideas y desaparece del espacio público. Como bien sabemos, en nuestro noticiero es importante la voz de nuestro público. Por eso comenzaremos con las siguientes preguntas. ¿Usted ve las noticias? Sí. ¿Y usted? No, son bien pinches mentirosos. ¿Qué canal ve frecuentemente? Milenio Noticias y Foro TV. ¿Y usted? ADN 40 porque son más verídicas las... Pues todo. ¿Saben qué es la información manipulada? No, yo no sé. Sí, es cuando adornan o perjudican una noticia. ¿Piensan que en nuestro país siempre hablan con la verdad en las noticias? No, no siempre. ¿Por qué? Porque luego un canal comunica de diferente manera y se ven las cosas que no reales cuando el otro canal las oculta. ¿Y usted piensa lo mismo? Dependiendo del tema de la noticia, la importancia que le den y la gravedad del tema que vayan a tocar. Bueno, estas fueron las entrevistas del día de hoy. Hola amigos, estamos nuevamente aquí haciendo preguntas a la gente. ¿Usted ve las noticias? En realidad muy poco. Con el uso de las redes sociales y eso como que me llama más la atención el celular que ahora la televisión. ¿Y qué canal ve frecuentemente? Ocasionalmente TV Azteca o el Canal 22. ¿Usted piensa que las noticias de nuestro país siempre hablan con la verdad? No, la verdad no. Yo pienso que pues los medios de comunicación dicen lo que quieren que la gente se entere. Yo pienso que en estos casos ha habido muchas situaciones que se han presentado que ocultan las cosas o dicen de más o dicen de menos, pero yo pienso también dependiendo a lo que le convenga tanto a la televisora, tanto al gobierno. A veces ocultan información para supuestamente no alarmar a la gente, o a veces exageran la información como para mantener a la gente pues controlada de cierta manera. Entonces no pienso que los medios de comunicación digan las noticias tal cual algunas ocasiones o la mayoría de las veces. ¿Y usted sabe qué es la manipulación de la información? Pues creo que va relacionado un poco con esto que te estoy comentando. Manipulan la información a como a ellos les convenga, a como a la televisora le convenga, a como al gobierno le convenga, a como a ellos piensan que es la mejor manera de llevar la información y mantener de alguna manera, entre comillas, informada a la gente a medias. Bueno, estas serían todas las preguntas por el día de hoy. Regresamos con ustedes al estudio. Los medios de comunicación es un amplio canal distribuido a la información desde los medios de comunicación literalmente en sí hacia la sociedad.
Los medios de comunicación están diseñados para distribuir y transformar la información a la sociedad de la manera que mejor sea para la sociedad, mismo sea. En esta situación muchas veces los medios de comunicación malversan la información, entonces cuando la información va hacia la sociedad no llega como tal en sí ocurrieron los sucesos. De esta manera podemos entender de que el avance tanto en la sociedad como en los medios de comunicación no es parejo, ya que los medios de comunicación ven la voluntad de su beneficio mismo y en la situación de la sociedad nos tratan como una sociedad que no sabemos diferenciar entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Las características negativas recaen en la aplicación de lo mismo, vuelvo a recaer en la situación de que no manejan buena información. Nos hacen creer que es la información verídica, pero en este manejo de situaciones no es lo correcto. Entonces nos llevan a un punto donde toda la información que nos dan nos la tragamos nosotros por ser esta sociedad. Entonces a los medios de comunicación hay un punto se puede decir que es un punto de equilibrio donde ellos ven por el bien de ellos y por el bien de la sociedad, pero más por el bien de ellos, ya que son empresas que son manejadas por otros factores ajenos a la sociedad. Entonces, estos factores suelen mucho recalcar en qué sí puedes decir y qué no puedes decir. Entonces, la situación en esto los pone en un equilibrio donde se manejan hacia lo que a ellos les conviene. En las características positivas, lo bueno de la información es que manejan la información y te dicen de qué es aproximadamente el suceso, cómo fue que pasó, pero no te manejan en sí el detalle conciso de, por ejemplo, si hubo defunciones, que es como se debe de decir bien, si hubo defunciones, heridos, o si hubo un daño ajeno a terceros, entonces es más o menos lo que te dicen en sí concisamente. En otro aspecto negativo, los medios de comunicación radican en un menudo crecimiento a la información. ¿A qué voy con esto? La información distribuida y proporcionada siempre se va a manipular, ya sea por sus productores, editores, igual como ya mencioné, por el mismo gobierno. Entonces, la información que nos dan a llegar a nosotros es una información negativa y por lo regular siempre manejan el tipo de que no crean anarquía, bajita la baisa, pero en teoría sí es crear anarquía, ya que no te prometen o no te dicen las cosas como son en este caso. No obstante, queda importante cuestionarse si la correlación de la información a la transparencia y al acceso de la información es útil hacia la sociedad, porque cabe aclarar que el principal objetivo de los medios de comunicación es proporcionar con objetividad, sin ningún tipo de ideología, especialmente en el informar, educar, transmitir, entender y dar fondos de opiniones. Entonces queda muy importante saber si lo que está haciendo los medios de comunicación a raíz de las empresas que están atrás de ellos es una buena forma de, se podría decir que malversación de información, o una buena forma de decir, sí te estoy dando la información, pero con ciertas limitaciones, que es algo que no puede haber en estos medios de comunicación. Por ejemplo, en la mayoría de los países hay normas donde se restringe la información para que así sepas qué información puedes dar a conocer a la sociedad y qué información no puedes dar a conocer. En este caso sí ya sería una forma de atacar a la transparencia y al acceso de la información. Sin embargo, queda cuestionarse, ¿estamos haciendo bien al nosotros quedarnos con esa información o estamos haciendo mal y alimentando más el ego de las empresas que están a través de los medios de comunicación? Hola, yo soy Mariel Huerta y se preguntarán el por qué suena así mi voz. Es porque esto es una llamada que está siendo grabada con el fin de poder explicarles un poquito, porque el día de hoy traemos a un invitado especial. No podemos dar sus nombres ni datos ni mucho menos porque correría peligro, ya que esta persona nos podrá hablar un poquito sobre la manipulación de la información y lo que le ha tocado vivir a él siendo reportero aquí en México, en donde es un lugar muy inseguro en este tema, donde día tras día matan a miles de personas que nada más quieren informarnos con la verdad. A continuación, algunas preguntas. Empezaremos con las preguntas. La primera es, ¿para ti qué es la manipulación de la información? Hola, para mí la manipulación de información es que calle en la verdad, el que calle en mi trabajo por beneficio de empresas o hasta del mismo gobierno solo para quedar bien. Es frustrante el tener que correr con miedo
por querer hacer bien nuestro trabajo, por querer que la población sepa la verdad, todo por querer salir beneficiados en su imagen. En este caso me atrevo a decir que se da muchísimo en el ámbito político. Entiendo tu punto de opinión. La verdad creo que es frustrante como periodista que traten de callarte, de que no puedas decir la verdad. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿te ha pasado que te traten de manipular en tus notas? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? Me ha pasado muchísimas veces, ya hasta perdí la cuenta. Tanto políticos, empresarios, hasta los mismos medios de comunicación han intentado sobornarme para que no pueda dar la nota real. Tengo muy marcada una experiencia en mi vida. Corría bastante peligro, ya que me mandaron a cubrir una nota en la cual tenía que ver el narcotráfico y el gobierno. Atentaron hacia mi persona y hacia mi familia. Tanto que si yo publicaba esa noticia, en esos momentos no podría estar contando esta historia. Qué fuerte experiencia para ti. La verdad, el conllevar todo esto suena a que es una pesadilla. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste tú estudiar esto, sabiendo todos los peligros que corren los reporteros y más cuando uno trata de ser honesto? La verdad, decidí estudiar periodismo porque es algo que me apasiona bastante. Sabía los riesgos que corría al ejercer este trabajo, porque para mí es más importante la honestidad que el dinero o cosas por el estilo. Jamás me arrepentiría de elegir esta profesión, a pesar de altas y bajas que da la vida. De verdad, gracias por todas las respuestas que nos estás proporcionando. Yo creo que cuando alguien estudia algo es porque le apasiona. Pero mi última pregunta es, fuera de todas las amenazas por tus notas, ¿ha pasado algo más allá? Sí, he estado amenazado miles de veces, pero la vez que más cerca estuve de la muerte fue en la que te comentaba de los narcos y el gobierno, ya que llegaron a mi casa armados, me agarraron a golpes, pero como en mi casa había cámaras, les comenté eso, que había personas que tenían acceso a ellas, y si me pasaba algo, se difundiría toda la información. Gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo, en donde malamente tuve que borrar toda la información del caso, con tal de que mi familia y yo estuviéramos vivos. Lamentablemente, nuestro entrevistado no se puede despedir, pero ese es un poquito de todo lo que se puede llegar a vivir aquí en México, por ser reporteros. El tener miedo de poder hacer bien nuestro trabajo es algo terrible. Los grandes medios de comunicación tratan de hacernos llegar informaciones orientadas en una dirección determinada, sesgadas o simplemente manipuladas. Tan evidente como cuando los medios llevan a cabo esta maniobra, están trabajando en la defensa de los principios y los valores que el modelo neoliberal y la economía de mercado necesitan introducir en la sociedad, de la manera más cómoda, neutral y eficaz posible. Los grandes medios no solo actúan monopolizando el espacio informativo y ocupando los principales lugares en los que se desarrollan nuestras relaciones sociales. Necesitan además influir sobre la población de una manera más intensiva, constituyendo un conjunto de discursos que una parte importante de la sociedad acabará aceptando y defendiendo como si fueran propios. Con todo, el sistema capitalista consigue así completar uno de sus principales objetivos, eliminar la necesidad de actuar directamente sobre la población o en todo caso consigue actuar de una forma menos llamativa, más económica, aparentemente más respetuosa e higiénica, alejada de formas de manipulación más groseras y que podrían ser mejor identificadas por parte de la sociedad. Se cuenta con una propuesta para lidiar con la información manipulada. Nuestra propuesta es crear una campaña de concientización para invitar a los medios de comunicación institucionalizados a hacerse autónomos para que así puedan difundir noticias con información objetiva sin que ningún tipo de ruido sea creada por alguna institución, empresa, organismos, entre otros.